El día de hoy nos acompaña la doctora Claudia Ochoa Millán, de quien me voy a permitir leer una breve semblanza. Ella es química, farmacéutica, bióloga con especialidad en química de los alimentos por la Universidad La Salle. Posee una maestría en nuevas tecnologías aplicadas a la educación y es doctora en diagnóstico, medida y evaluación de la intervención educativa por la Universidad Anáhuac en convenio con la Universidad Complutense de Madrid. Es y ha sido docente en diferentes niveles, desde secundaria hasta niveles de doctorado, impartiendo diversas asignaturas de manera presencial y también en línea. También ha dirigido diversos trabajos de investigación como tesis en niveles de posgrado, y se ha desempeñado en la red de la Universidad Anáhuac en la coordinación de evaluación, y en los últimos 12 años en el Centro Nacional de Evaluación para la Educación Superior, Ceneval, ocupando el puesto como directora del área de acreditación y certificación del conocimiento. También actualmente se desempeña como consultora independiente en el área de evaluación educativa. Bienvenida, doctora Claudia. Cedemos la palabra. Adelante. Muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, pues antes que nada, muchas gracias a todos por su presencia. Gracias al doctor Castillo por haberme invitado, a la universidad por también aceptarme en este día. Y pues bueno, espero poder compartir. Realmente no creo poderles dar demasiado, pero creo que entre todos podemos hacer que los conocimientos que ya tienen ustedes, pues nada más volverlos a refrescar un poquito y para que ustedes puedan darles un uso práctico en sus clases, ¿no? En realidad, pues no hay nada nuevo bajo el sol, pero bueno, vamos a ir hablando poco a poco y vamos a ir haciendo que esto sea una plática, ¿no? Para que ustedes, pues bueno, puedan, como les decía, ocuparlo, utilizar todo esto en su plática. Bueno, ¿qué vamos a ver? Vamos a hablar sobre evaluación y medición. Yo sé que ustedes pues ya saben mucho qué es evaluación, qué es medición, qué es calificación, pero bueno, no está de más nunca volverlo a repetir y saber qué es realmente lo que estamos midiendo. Vamos a hablar también sobre los niveles de medición, los instrumentos de medición, cuáles son las características que debe de tener esos instrumentos de medición en general, y después nos vamos a dedicar a algunos instrumentos en particular que van a ser la lista de cotejo, la rúbrica y la escala estimativa. Y pues bueno, vamos a hablar un poquito de cada una de esas cosas. Primero que nada, ¿qué es evaluar? Bueno, aquí les puse una definición de evaluación que pues se me hace que es amplia y que pues implica muchas cosas. Dice que es un proceso. Entonces, la evaluación no puede decir, hoy es el día de evaluar. ¿Por qué? Porque la evaluación es un proceso. Y si hablamos de un proceso, no podemos decir, este día voy a evaluar y este día voy a llevar a cabo todo el proceso que no hice durante el año, o durante el semestre, trimestre o lo que sea, ¿sí? Nosotros, cuando hablamos de evaluar, hablamos de que hemos llevado la evaluación durante todo un tiempo, porque necesitamos llevar un proceso sistemático. Ese proceso sistemático, ¿qué quiere decir? Que nosotros tuvimos que haber planeado esa evaluación. Generalmente nos decían, tú planea tu curso, planea tus contenidos, tus actividades y al final tu evaluación. Pues, ¿qué creen? Que ahora ya no se hace eso. Una vez que ya sabemos cuál va a ser el contenido de nuestro curso, lo ideal es que planeemos qué vamos a evaluar o cómo vamos a evaluar. ¿Por qué? Porque la evaluación siempre nos define, nos perfila, nos lleva hacia donde queremos llegar, ¿sí? Al ser este proceso sistemático que nos va llevando paso a paso, ¿qué hacemos? Después las actividades salen muy fácil y las podemos encontrar muy fácil. ¿Por qué? Porque ya sabemos hacia dónde queremos llevar a los alumnos. Porque al decir esto es lo que quiero
y esto es lo que debo evaluar, ¿qué es lo que estamos diciendo? Pues esto es lo que los alumnos deben de tener como conocimientos mínimos para poder acreditar esta materia. Y por lo tanto, todo mundo se va a enfocar a eso. Yo les aseguro, si a ustedes les dicen, no saben qué, lo más importante que tienen ustedes que hacer como maestros es que su salón esté limpio. Les aseguro que los salones van a estar rechinando de limpios, ¿sí? Porque saben que eso es lo que les van a evaluar. Por supuesto, eso espero que no sea y nunca vaya a ser, ¿no? Realmente, pues la función del maestro es que el alumno aprenda, pero bueno, vamos a suponer que cambiar esa función en ese momento. ¿Qué iban a hacer ustedes? Pues bueno, dedicarse a la función que les están pidiendo, porque con eso les van a evaluar su trabajo. Lo mismo los alumnos. Si ustedes les dicen, yo te voy a evaluar si sabes esto, esto, esto y esto, pues a eso se van a dedicar. Y no se van a dedicar a las otras cosas, ¿sí? No van a perder tiempo en ver otras cosas, van a estar dedicados realmente a aprender aquello que ustedes les dijeron desde un principio. Entonces, este proceso es un proceso sistemático que debimos haber pensado desde el momento de empezar a planear nuestro curso. No al final del curso, ni, ay, hoy me toca hacer el examen, ahí invéntate 10 preguntas. ¿Por qué? Porque eso no nos va a llevar a ningún lado, ni a los alumnos, ni a ustedes. Entonces, con esto, esta forma sistemática, este proceso que vamos llevando, ¿sí? Vamos a llegar a una evaluación lógica, justa, consciente, para nosotros y para nuestros alumnos. Y bueno, nada más hemos visto dos palabras de la definición, que es un proceso. Bueno, dice ahí que implica la recogida de información. Ok, entonces necesitamos información para poder evaluar. Por supuesto que necesitamos ese tipo de información para poder evaluar. ¿Qué tipo de información? Pues todo tipo. De la mayor cantidad de información que podamos nosotros tener. Es muy diferente si yo voy, por ejemplo, veo un choque en la calle y en el choque yo digo, ay, pues ¿qué pasó? No, pues nada, se ve que este le pegó a este. A ver, a lo mejor ni siquiera ninguno de los dos tuvo la culpa, ¿sí? Sí, hubo un golpe, pero a lo mejor el que se atravesó fue otro. Pero si yo no tengo toda la información necesaria, puedo dar un juicio de valor totalmente diferente, ¿sí? ¿Por qué? Porque no estoy teniendo toda la información precisa, ni estoy teniendo todos los datos. Si yo pregunto datos cuantitativos como a qué velocidad iban, ¿sí? Si alguno de los dos venía con efectos del alcohol, si se atravesó otro, si se pasaron un alto, si había un cruce, cualquier cosa, ¿sí? Si una persona se atravesó, cualquier otra cosa, cualquier información que no solamente a lo mejor los del carro me puedan dar, sino a lo mejor los testigos que hubo alrededor me pudieran decir qué pasó, entonces yo puedo dar un juicio de valor mucho más amplio, ¿sí? Es como un doctor. Yo voy al doctor porque me duele muchísimo un pie. Ya no puedo caminar. Cada vez que camino, pues me siento muy mal. Voy al doctor y el doctor llego y me dice, hágase usted esta resonancia magnética. Voy a la resonancia, hago la resonancia, me quitan mis, no sé cuánto cuesta una resonancia, me imagino como 15,000 pesos, una cosa así. Regreso, le digo, doctor, pues ya me hice cita y pasaron 2 semanas porque no había citas y por fin encontré la resonancia, ya me la hicieron y a ver, aquí traigo los resultados y el doctor me dice, ah, mire, usted lo que tiene es un callo, vaya usted y que se lo quiten y que, pues, ¿qué va a pasar? Uno, me hicieron perder tiempo, me hicieron perder dinero, ¿sí? Fue un uso inusitado de recursos, ¿sí? Para lo que me dijo el doctor. Y además no vuelvo al doctor, ¿sí? Con ese doctor no vuelvo jamás. ¿Por qué? El doctor está utilizando los recursos muchísimo más amplios, ¿sí? De lo que hubiera podido utilizarse. Nadie puede decir que una resonancia no es un buen instrumento de diagnóstico. ¿O sí? Pues no, ¿verdad? Pero con que el doctor me hubiera revisado ese día, me hubiera podido decir que tengo.
en lugar de haber tenido que mandarme a hacer una resonancia. Entonces, hay que ver cómo estamos utilizando y cómo vamos a recoger esa información. Porque los instrumentos, por más buenos que sean, si no están hechos para el propósito que nosotros estamos teniendo o que nosotros necesitamos, pues no lo vamos a utilizar. Entonces, en función de lo que nosotros vayamos a requerir, de nuestro propósito, van a ser los instrumentos que vayamos a utilizar. Y no debemos evaluar por evaluar, ¿sí? Debemos evaluar cuando realmente necesitemos hacer esa recogida de información. En función del contraste de determinadas instancias, de referencias o patrones, ¿sí? Es decir, pues bueno, vamos a interpretar esa información en función de qué, pues de algunas cosas que ya están establecidas, de algunas otras investigaciones, del comportamiento diario de nuestros alumnos, etcétera, ¿no? Y pues vamos a ver qué es lo deseable. Vamos a suponer que nosotros, bueno, queremos que se aprenda este conocimiento con esta especificación. Bueno, pues eso sería lo deseable. Y entonces eso deseable lo vamos a comparar, ¿sí? Con lo que nosotros estamos obteniendo de información. Y entonces vamos a hacer la emisión de un juicio. Un juicio que nos permite orientar la toma de decisiones para mejorar muchísimas cosas que podríamos mejorar. ¿Sí? Entonces, son todas estas cosas que nos llevan a saber qué es evaluar. Sin embargo, para poder evaluar, como dijimos aquí, hay que recoger información. Y esta recogida de información generalmente se llama medición. ¿Alguien me puede decir en el chat, pero no puedo ver, bueno, me podría decir qué es medir? ¿Alguien me puede decir qué es medir? O si quieren abrir su micrófono a alguien o levantar la mano. Bueno, buenas tardes. Medir, por ejemplo, ya ve que medimos con una regla, medimos con una báscula, medimos que cuando se mide la talla, la estatura de la persona, o incluso las modistas miden con una cinta, los ingenieros con un escalímetro. Entonces, esto nos hace pensar que es un patrón convencional, que tiene representatividad en ese contexto, en ese grupo, ¿no? Entonces, aquí hablando de la medición, de la evaluación, pues es hacer una comparación entre los criterios de evaluación y lo mostrado o lo evidenciado por el alumno. Entonces, exactamente. Cuando yo contrasto los criterios y lo que él está mostrando, puedo sacar mi vara y medir ahí. Entonces, simplemente es hacer una comparación entre lo que deseamos o el criterio establecido, ¿sí? Y lo que en realidad tenemos. Si el criterio establecido, por ejemplo, fuera este mouse, ¿sí? Y yo quisiera medir, por ejemplo, este libro que tengo aquí, ¿qué tendría que hacer? Pues comparar cuántas veces, ¿sí? Mide este. Vamos a decir que mide 4 mouse y este es mi criterio de medición, ¿sí? Entonces, simplemente al medir, lo que estamos haciendo es comparar. No estamos dando ni un juicio de valor, no estamos diciendo absolutamente nada, ¿sí? Yo simplemente te digo, tú pesas tanto, tú mides tanto, tú tienes tal cosa, ¿sí? Pero no doy ningún juicio de valor. Esa es la diferencia entre medir y evaluar, ¿sí? Pero para poder evaluar necesitamos medir y necesitamos obtener muchas veces medidas, ¿sí? ¿Para qué? Pues para poder decir algo que es real, ¿sí? Por ejemplo, a una persona diabética que le saquen todos los días la medición de cuánto tiene de azúcar en la sangre, ¿para qué le sirve? Pues para saber todo el tiempo cuánto es. Y solo una medición pues no va a servir de nada, porque a lo mejor ese día se tomó un pastel y pues está muy alta su azúcar, ¿sí? Pero normalmente no es así, ¿sí? Entonces, sirve tener las medidas, tener muchas medidas. Igual en educación, sirve tener muchas medidas para poder llegar a dar un buen juicio de valor y poder interpretar bien esos datos, ¿sí? Entonces, tan importante es esto de la medición, que si no tenemos buenos instrumentos, ¿sí? Porque, bueno, por ejemplo, pues bueno, el tomógrafo, la tomografía, la resonancia magnética, la regla, el metro, todos los que nos acaba de mencionar el maestro, pues todos esos son buenos instrumentos de medición y es muy fácil tenerlos,
Sin embargo, cuando hablamos de personas, cuando hablamos de educación, a veces no es tan fácil, ¿sí? ¿Por qué? Porque, pues bueno, somos personas que somos variables y son tal variedad de cosas las que tenemos que medir que implica muchísimo más, ¿sí? Doctora, en el chat también hay algunos comentarios, no sé si gusta que se Sí, lo lea. por favor, es que no puedo ver el chat porque tengo la pantalla Sí, sí, completa. sí, sí, entiendo. Mira, Sí. David Alvarado comenta, comparar con algún punto de referencia. Eder, establecer parámetros. Erwin, medir, determinar, calcular. Ernest, creo, forma de comparar ciertos criterios de diferente índole. Así es. En realidad de lo que se trata es que, pues medir, simple y sencillamente que es comparar. Estamos comparando una cosa con otra, ¿sí? Eso es todo lo que estamos haciendo cuando medimos. ¿Y qué es calificar? Porque tenemos Bueno, tres cosas. Tenemos evaluar, calificar y medir. Alguien iba a hablar, ¿Pudiera, perdón. pudiera sí, decirse sí. que es una ponderación? Una ponderación, Alejandra. ¿Es una ponderación de qué? De algo que nosotros querramos medir. O sea, nosotros podemos, como bien dijeron, ¿no? El medir nos va a permitir establecer alguna calificación, un valor, un número, algo con lo que después o lo que posteriormente vamos a analizar en cómo se está comportando o algo Así así. es. Calificar es simplemente dar un valor a algo, ¿sí? Imponerle un valor y eso es todo, ¿sí? Por ejemplo, es muy fácil al final del año decir, tú sacaste 8. Pues está bien, ¿no? Y alguien sacó 9, pues bueno, está bien también, y alguien sacó 4. Y el que sabe 4 sabe 6 veces menos que el que sabe 10, que el que sacó 10. Pues no, pero lo que estamos dando es simplemente dar un valor a esa calificación y es algo que toda la gente comprende. Y pues por eso es que se nos hace tan fácil dar una calificación, ¿sí? Pero eso no significa que estemos evaluando. Al final, dar una calificación tiene que ser la expresión de toda una evaluación y de toda una retroalimentación que dimos durante todo el año y que además, al final del año, debemos de completar con algo cualitativo, ¿sí? Entonces, no solamente se trata de dar un número y eso es todo. Bueno, entonces vamos a hablar sobre estos instrumentos de recogida de información. Fíjense bien que tienen varias características estos instrumentos. El primero es que deben aportar información congruente al propósito que fueron creados, ¿sí? Si yo, por ejemplo, estoy haciendo esta analogía que les hice medio tonta de la medicina con el pie y todo esto, bueno, ¿qué es lo que sucede? Si nosotros tenemos que pensar qué tipo de instrumento vamos a utilizar para cada cosa, porque no todos los instrumentos sirven para lo mismo y no debemos de utilizar todos los instrumentos y siempre el mismo. Ahora vamos a hacer un examen, abran las preguntas, hagan esto, no sé qué tanto, hagan su pregunta y después, ya los niños ya se saben eso de memoria, ya no les interesa, se van desmotivando, etcétera. Porque la evaluación es una motivación para todos. Es un derecho que tenemos todos a saber cómo estamos, cómo vamos, ¿sí? ¿Qué tal estamos haciendo nuestro trabajo? ¿Qué es lo peor que nos puede pasar? Que alguien ni siquiera nos diga, oye, ¿lo hiciste bien o lo hiciste mal? No me gustó o sí me gustó lo que estás haciendo. Que lo reciba y ahí lo deje. ¿No es horrible eso? Entonces, realmente la evaluación es un derecho que tenemos, que a veces mal entendido, porque lo que nosotros queremos es que, oye, ¿se me ve bien esta blusa o no se me ve bien? Te estoy preguntando que me evalúes cómo se me ve, ¿sí? Eso es un motivo que nos debería de hacer cada vez sentir mejores y hacer mejores. ¿Por qué? Porque tenemos oportunidad de mejorar. Oye, no, se te ve horrible, ese color no te va, cámbiate, ¿sí? La verdad es que sí estaría mejor de otra forma. Pues eso te hace, bueno, entonces no vuelvo a comprar blusas de este color o no, es que sí, a mí sí me gusta, de todas formas, lo que sea. Pero entonces tú ya das tu juicio de valor sobre lo que te están diciendo, ¿no? Entonces,
sí tenemos que pensar muy bien para qué están creadas nuestras evaluaciones, qué tipo de evaluación tenemos y darlas con la mejor voluntad posible, ¿sí? Irnos quitando eso de que evaluación es castigo, al contrario, nada de que saquen una hoja, les voy a hacer examen porque se están portando mal. Eso es lo peor que podríamos hacer, ¿no? ¿Y cuántas veces no los hicieron? Bueno, a mí me lo hicieron muchísimo. No sé, a lo mejor ya, porque ya estoy grande, pero en mi época sí se usaba. Saquen una hoja, les voy a hacer examen porque ya no los aguanto, ¿sí? Y ponía las peores preguntas del mundo y cosas que ni siquiera habíamos visto y tema por visto, y el tema por visto viene ahorita en este examen que estoy poniendo y no sé qué. Y entonces uno se quedaba con la evaluación así, ¿no? Y sin embargo, cuando, por ejemplo, te decían, oye, fíjate que te falta ya nada más completar, que sepas sumar con puntos decimales, pero ya sumas perfecto, ya nada más te falta el punto decimal, pero te voy a enseñar cómo hacerlo. Y aquí tienes cómo hacerlo y esta es la forma y no sé qué. Qué diferente es eso, ¿no? Cuando nos dan una buena retroalimentación a nuestro trabajo y que aunque esté mal, pero lo estamos haciendo bien. Entonces, todo tiene que venir con el propósito para el que fue creado. Debe aportarnos esa información congruente, ¿sí? Si nosotros lo que queremos es saber si el alumno se sabe las capitales de los estados, porque, pues bueno, hay que sabérselas, son cosas de memoria, sí, hay que sabérselas, sí, ¿sí? Pues eso se lo vamos a preguntar. Si a un niño lo que necesitamos es ver si puede sumar y puede aplicar esas sumas ya en un contexto, pues lo pongo en una tienda, hago una tienda en mi salón y vente a comprar cosas, a ver si te alcanza con lo que tienes. Tienes 50 pesos, esto completa hasta que el número de productos que necesites, hasta que tengas los 50 pesos, a ver si es cierto que ya sumas, ¿no? Y entonces observo y entonces hago una evaluación de ese tipo. Entonces todo va con el propósito. ¿Para qué? ¿Qué es lo que quiero saber? ¿Hasta dónde quiero llegar? ¿Sí? La información debe servirnos para la toma de decisiones. Tiene que ser muy relevante esa información que nos tiene que dar. ¿Para qué toma de decisiones? Pues a los docentes nos sirve para saber cómo van nuestros alumnos y cómo vamos nosotros. Y podemos hacer cambios en nuestra clase. Si nadie está aprendiendo porque los métodos no están sirviendo, pues cambio del método, ¿no? Cambio la forma, vuelvo a repetir un tema, vuelvo a dar esto, les doy más confianza en lo que están haciendo. Vaya, hay muchísimas cosas que yo puedo hacer. A los alumnos les sirve para saber cómo están yendo ellos, qué puedo mejorar. Oye, yo no sabía que no sabía. Yo creí que sí entendí el tema, pero lo había entendido diferente, lo había entendido mal. Muchas veces pasa, ¿no? Yo había entendido que era así, pero ya me di cuenta que no, que en realidad lo que me faltaba era esto, que, es que esto no lo había visto. La evaluación nos sirve para todo eso. A las autoridades, pues les sirve para ver cómo van los alumnos, cómo va el maestro, a los padres de familia. Vaya, la información que nos tiene que dar el examen tiene que ser relevante y nos debe de servir para todo. Y otra cosa que tiene que hacer es que mida lo que tiene que medir, ¿sí? Eso quiere decir que sea válida. Es decir, la información que recogemos tiene que ser válida, tiene que ser confiable. Tiene que mostrar un dominio suficientemente amplio para saber que estamos midiendo lo que queremos medir. El problema con la evaluación también es que, si hay comentarios en el chat, si me dicen, porfa, me dices. Sí, claro, ahí te comento. Sí, gracias. Si una cosa es que sea válida. ¿Por qué? Porque muchas veces tenemos toda la información, ¿sí? ¿Y qué es lo que sucede? Que pues no estamos midiendo lo que en realidad queremos medir, ¿sí? Estamos midiendo otra cosa y no lo que en realidad queremos medir. Por ejemplo, yo puedo poner un test de inteligencia y entonces les pongo a resolver problemas y para mí, pues bueno, ya ese es el test de inteligencia que encontré y eso creo. Pero en realidad yo quería medir inteligencia emocional. Pues no me va a servir de nada eso, ¿sí? La inteligencia emocional es otra cosa. Entonces yo tengo que saber cuál es mi constructo, qué es lo que realmente estoy midiendo y sobre eso realmente ver que el test que yo estoy poniendo realmente mida lo que yo quiero medir, ¿sí?
Y a eso nos lleva a que hay dos características muy importantes en lo que es los instrumentos de medición. La primera es que sea válido. Estas dos características son muy empleadas estadísticamente en pruebas a gran escala. Como les decía el doctor Roberto, pues tuve la suerte de trabajar en Ceneval, pues mucho tiempo, unos 15 años, y pues hacíamos evaluaciones a grandes escalas, y estos términos pues eran como muy normalitos porque eran muy fáciles de tratar, porque eran la validez y la confiabilidad. Pero cuando hablamos de evaluación en el aula, muchas veces nos cuesta trabajo ver la confiabilidad y la validez, ¿sí? ¿Por qué? Porque cuando es evaluación a gran escala, pues hacemos cosas estadísticas para probarlas, vemos distintos tipos, hablamos con mucha gente, pero cuando hacemos una evaluación que solamente la vamos a poner una sola vez a un grupo, decimos, ay, meterme en tanto lío para mi examen de ni siquiera puedo porque no tengo ni la población necesaria, etcétera, ¿sí? Pero, ¿qué pasa cuando hablamos de evaluación en el aula? La validez, ¿cómo la podemos ver? La podemos ver de dos formas, de contenido y de representatividad. ¿Qué es la validez de contenido? Primero que nada, todo tiene que venir, toda esta evaluación de actitudes, de habilidades, de conocimientos, pues tiene que venir de un currículo, ¿sí? Viene de un currículum, viene de las habilidades que nos pide la escuela que debemos de tener en los alumnos, nos pide todo esto, y pues esa validez, ¿sí?, de contenido, ¿qué tiene que decir? Bueno, hasta ya vi el primer trimestre estaba pensado que yo tuviera estos contenidos, y realmente mi examen está llevando todos estos contenidos, realmente estos contenidos son los que estoy viendo, o les estoy poniendo el examen o muy fácil o muy difícil, que no se vale, ¿sí? Debe de ser exactamente lo que el currículum me está pidiendo, ¿sí? No se vale ni hacerlo ni más ni menos, ¿sí? Tenemos que hacer el contenido que realmente es. Otra cosa es la representatividad, es decir, todos los contenidos deben estar representados. Lamentablemente, esto es una muestra de los contenidos. No podemos preguntar todo, ¿no? Imagínense si pudiéramos preguntar todo, pues yo me la pasaría haciendo examen toda la vida, porque pues no terminaríamos nunca. ¿Qué debemos hacer? Buscar una muestra lo más representativa posible. Acuérdense de las técnicas de muestreo, pues que nos piden pues que sea el mayor número posible, sí, pero pues sin matar a la persona, ¿no? Entonces, realmente hacer lo posible por tener una muestra representativa de cosas. Y otra cosa es la confiabilidad. La confiabilidad es la estabilidad o consistencia de los resultados o interpretaciones. ¿Qué quiere decir? Que si yo hoy pongo un examen y mañana se los vuelvo a poner al mismo grupo de personas sin que yo haya hecho ninguna intervención, ni ellos hayan estudiado otra vez, ni nada, deben de sacar la misma calificación. Y ese quiero decir que mi examen es confiable, porque si lo aplico ahorita, si lo aplico dentro de un mes, yo si lo vuelvo a aplicar, pues bueno, eso me puede dar un cierto número de cosas. Sin embargo, pues es muy difícil que yo vuelva a aplicar o a una población similar, o porque pues bueno, los grupos cambian, etcétera. ¿Qué es lo que yo puedo hacer? Pues tengo que ver, es un grado de confianza, cuando estamos hablando en el aula, que se tiene que la calificación refleja realmente el desempeño real de mi estudiante. La suerte que tengo es que yo conozco a mi estudiante, ¿sí? A diferencia de las evaluaciones a gran escala, en donde yo no tengo ni idea de quiénes son los que van a participar, aquí yo sí conozco a mi estudiante. Y entonces, ¿cómo lo conozco? Veo si mi examen realmente está reflejando lo que la persona es, ¿sí? Su desempeño real en clase. Y bien, entonces ya puedo decir, el examen sí fue confiable. ¿Por qué? Pues porque los alumnos que yo sé que se han desempeñado bien, que han tenido un buen desempeño, etcétera, pues sacaron muy buena calificación, y los que no, pues sacaron muy baja calificación. Eso no quiere decir que no haya quien, bueno, se puso las pilas y estudió y sacó 10, ¿no? Y que no era un muy buen estudiante, pero en general
En general, en el grupo yo puedo ver que es confiable porque reflejan la calificación. Entonces, sí podemos tener estos dos criterios en el aula, ¿sí? Aún en exámenes dentro del aula. Que les digo, esto se utiliza más en exámenes de gran escala, sin embargo, estos dos términos los podemos ver también en exámenes que tenemos en el aula, ¿sí? Otra cosa que tenemos que tener en cuenta son los niveles en que estamos midiendo, los niveles de medición. Muchas veces cuando hablamos de medir, nos pasa que decimos, pues tengo que medir porque es un número, ¿sí? Estamos muy acostumbrados a medir en números. Y no es así. Tenemos muchos niveles de medición. Y esto nada más quiero que lo recuerden ustedes, que yo sé que ya la mayoría de ustedes lo conoce, pero quiero que lo recuerden por algo en específico. Porque muchas veces pensamos que si estamos obteniendo medidas que no son numéricas, nos estamos perdiendo mucha información. Y pues esa información no es, ¿no? Entonces, sí es importante que lo vayamos teniendo, ¿sí? ¿Sí están viendo la presentación? ¿Sí? Sí, Sí. sí, doctora. Sí, sí se ve. Muy bien. Bueno, entonces, los niveles de medición son nominal, cuando solamente tenemos nombres. Y decimos, ay, pero pues esto, ¿qué información me da? ¿No? Es simplemente una cuestión de diferenciar por nombre. El sexo, femenino, masculino, ¿sí? Falso, verdadero, admitido, rechazado, números de folio. Y a veces, pues, yo quisiera reivindicar un poquito el nivel nominal porque decimos, ay, pero ¿eso qué información da? Pues que creen que sí nos puede dar muchísima información, ¿sí? Por ejemplo, vamos a decir que somos los encargados de admisión de una universidad, de las admisiones. Y entonces tenemos nuestra lista de rechazados, admitidos e inscritos. Rechazado, admitido, inscrito es nominal, ¿sí? No tenemos ninguna característica, nada que nos indique otra cosa, simplemente estamos hablando de nombres para diferenciarse. Es una etiqueta de valor que estamos poniendo. Ok. Y también tenemos periodos. Primer periodo, periodo 1, periodo 2, periodo 3, o periodo enero, periodo mayo, no sé, ¿sí? Periodo diciembre. Ahí tenemos nuestros 3 periodos de admisión. Bueno. Y también nos piden que tengamos las causas de deserción. Económica, familiar, cambio de domicilio. Vamos a poner esas 3. También son niveles nominales. Con eso yo puedo hacer un buen informe, incluso puedo dar un juicio de valor y puedo mejorar la escuela. Si yo sé que la mayoría es porque tienen problemas familiares y la mayoría de los que se inscriben en diciembre son los que se van en deserción y etcétera, aunque yo no tenga un solo número ahí, ¿sí? Aunque yo no tenga ninguna otra representación más que este nivel nominal con el que estoy midiendo, yo puedo hacer juicios y puedo hacer mejoras en la escuela, puedo hacer mejoras en la institución, ¿sí? Entonces, este nivel de medición nominal es importante por eso, porque pues, nos permite pues, hacer muchas cosas. Otro es el ordinal. Este es igual, también vamos a poner una etiqueta simplemente que este sí presenta un orden, ¿sí? Primer lugar, segundo lugar, tercer lugar. Es un orden diferente. No sabemos si el primero, segundo y tercer lugar, entre el que llegó en primer lugar y entre el que llegó en segundo, ¿cuánto tiempo hubo de diferencia? No sé. ¿Sí? Eso no me preocupa. Simplemente sé que hay un orden en esto. Otro es excelente, bueno, malo, regular. También entre excelente y bueno, pues sé que hay una diferencia. ¿Cuánta es la diferencia? No lo sé, ¿sí? Entonces, ese es el nivel ordinal. Ese es el nivel en el que estoy midiendo. Otro nivel es el intervalar. Aquí también nos puede decir,
orden, pero ahí sí sabemos la diferencia exacta entre una cosa y otra. Por ejemplo, en peso. Yo puedo decir, un niño pesa 11 kilos y el otro pesa 12 kilos, ¿sí? Y sé que entre el de 12 y el de 11 hay una diferencia de 1 kilo. Entre el que pesa 15 y el que pesa 11 son 4 kilos de diferencia, ¿sí? Entonces, peso es una variable intervalar. ¿Por qué? Porque los intervalos sé exactamente cuáles son entre uno y otro. Entonces, esa es una medición que es importante también saber que existe. Esta, por ejemplo, es estatura, peso, edad, incluso calificación, ¿sí? La calificación podríamos llamarle una medida cuasi intervalar. ¿Por qué? Porque en realidad, aunque sé que entre el de 10 y el de 9 hay un punto de diferencia, pero en cuanto a conocimientos no lo sé, ¿sí? Entonces, está entre ordinal e intervalar. Y entonces los españoles le pusieron cuasi intervalar. Y ahora ya es una cosa que se utiliza mucho, ¿sí? Entonces, ese tipo también existe. Otra forma de medir, la medida de razón, otro nivel, es el nivel de razón. Esta escala de razón, la diferencia es que hay un cero absoluto. Para mucha gente que fuera muy, muy estricta, la medida de razón realmente pues no existiría casi en la naturaleza, ¿no? Sin embargo, pues sí podemos tener cosas que cero. Por ejemplo, un niño de 11 años o de 10 años de experiencia laboral, cero, ¿sí? Entonces, se puede decir que estamos en razón. El número de aviones que tengo, cero, ¿sí? Entonces, ni de juguete, creo. Entonces, cero aviones. Es una medida de razón. Y así podemos ir viendo todas estas medidas. Estas dos primeras se puede decir que son medidas cualitativas, ¿sí? Y estas de abajo, cuantitativas. Pero las dos, los 4 tipos de niveles de mediciones, nos aportan mucha información. Las diferencias es bueno después los análisis estadísticos que podamos hacer con una o con otra, pero son el tipo de cosas que podemos ir viendo y que son importantes que vayamos registrando, ¿sí? ¿Tienen dudas hasta aquí? ¿Algo que quisieran comentar? Pues, maestra o doctora, yo lo que quisiera comentar es que preguntar más bien si puede, exacto, es en esta diapositiva. Sí. Quisiera preguntar si esto en un momento dado, y tal vez adelantándome un poquito a la rúbrica, podrían ser ya ve que ponemos ahí criterios de evaluación y luego a veces ponemos, por ejemplo, autónomo, destacado, regular. Exactamente, esos son los niveles de desempeño que podemos utilizar o los niveles de medición que podemos utilizar dentro de una rúbrica, ¿sí? Como lo acaba de decir, destacado, ¿qué me decía, perdón? Destacado. Destacado, autónomo, primero autónomo, que en la forma nominal, pues yo lo manejaría como el de 10. Ya si lo convierto a ordinal, pero digamos, puede tener las dos opciones en la rúbrica. Destacado, autónomo, ¿y qué otra cosa? Primero sería autónomo, que actúa por sí solito, luego el destacado, que sobresale, y luego uno que es suficiente. El alumno que, por ejemplo, en la UT es suficiente es el que saca 8. El que saca menos de 8 ya está reprobado. Ok, entonces, cuando tenemos esos niveles, son niveles ordinales, ¿sí? ¿Por qué? Porque sí nos dan un orden en la medición, sin embargo, no sabemos exactamente entre el autónomo y el destacado exactamente cuál es la diferencia entre los dos. Entonces, este nivel ordinal, por eso es que es tan importante que lo recordemos, ¿sí? Porque esto nos va a llevar mucho a nuestros niveles de desempeño que vayamos a poner en nuestras rúbricas, ¿sí? Y bueno, también podemos poner intervalares. Si nosotros ponemos números, ¿sí? Podemos ser intervalares. Y vamos a ver que en las escalas, en las listas de cotejo, perdón, vamos a utilizar nominales, ¿sí? Entonces, todos los vamos a utilizar. Casi el de razón, pues bueno, el de intervalar y de razón es muy similar, entonces se pueden confundir. Pero estos 3 son los que vamos a utilizar principalmente. Y es por eso que se los decía ahorita que es importante. Estos son como conceptos que estamos viendo, pues para ya entrar a tema, ¿no?
Entonces, estos instrumentos de medición, que tienen todas estas características que les hablé ahorita anteriormente, estos instrumentos pueden ser de dos tipos. Pueden ser de conocimientos, en los que generalmente utilizamos pruebas objetivas, exámenes orales, etcétera, que aunque estamos hablando de conocimientos, hay conocimientos memorísticos que son importantes, como les decía, por ejemplo, pues que se sepan las capitales de los estados, que sepan los estados de la República, eso es de memoria, no hay de otra, ¿sí? O sea, no hay forma de que con una competencia y vamos a ver, no, o sea, sí podemos enseñarles de distintas formas, ¿sí? Pero de que se los tienen que aprender de memoria, se los tienen que aprender de memoria, y los tenemos que saber, ¿no? No podemos decir, pues a ver, ¿tú cuál crees que sea la capital de Quintana Roo? Les aseguro que me van a decir que es Cancún. Y pues no, no, la verdad, deberían de conocer la capital, que la verdad es hermosa y yo estoy enamorada, pero bueno, esa es otra parte. En realidad, pues no, la gente, pues digo, por competencia no lo van a saber. Lo van a saber porque se lo tienen que aprender, ¿no? O sea, Chetumal es la capital de Quintana Roo. Y pues así es como se tendría que ir aprendiendo, ni modo. Entonces, en las pruebas objetivas, pues hay veces que vamos a tener que preguntar cosas de memoria, pero que sean las menos. Miren, había una cosa que decíamos en Ceneval y yo la sigo usando hasta la fecha. Y me resulta muy fácil. Si lo encuentras en Google, no lo pongas en un examen. Si la respuesta la puedes buscar en Google, no va en el examen, ¿sí? Porque no está por competencia. Entonces, si tú vas a hacer un examen por competencia, hazte tu pregunta, pregúntasela a tu teléfono y si te lo puedes responder, entonces esa no es una pregunta que esté por competencias. Así de fácil, ¿sí? O sea, es como muy, muy simple. Entonces, esas pruebas de conocimientos, que no tienen por qué ser memorísticas, pueden ser por competencias, son pruebas objetivas, los exámenes orales, etc. Pero tenemos otras que nos sirven para las tareas de ejecución. Cuando ya vamos más allá de los conocimientos y lo que queremos es que nos demuestren que saben aplicarlos, como les decía yo ahorita, por ejemplo, de la tiendita esta, para que los niños a ver si saben realmente sumar, pues les pongo una tienda y que vayan y que completen el número de productos hasta que se gasten todo su dinero, ¿no? Entonces, eso ya es la ejecución, la aplicación. Cuando ya hablamos de aplicación, cuando vamos un paso más allá, necesitamos otro tipo de instrumentos. Y estos instrumentos son las listas de cotejo, las escalas estimativas, las rúbricas, entre otras, ¿sí? Estos son los más usados y por eso es que los vamos a ver hoy. Y la verdad, son muy prácticos. Entonces vamos a hablar de cada uno de ellos, pero antes de hablar de ellos, quiero enseñarles esta pirámide que hizo un señor que se llama George Miller. La hizo en 1990, el señor es un doctor. Esta es pues realmente no es la pirámide como tal la hizo él, porque bueno, él lo hizo para medicina, ¿sí? Y de hecho puso qué exámenes de medicina, todo, o sea, tal cual, ¿no? Pero pues nos sirve mucho para saber qué tenemos que hacer y qué es lo que queremos hacer. Fíjense bien. Para saber qué instrumento vamos a utilizar, esto nos va a servir mucho porque tenemos en la base los conocimientos, ¿sí? Pues, ¿qué podemos utilizar? Discusión en grupo, murales, exámenes, objetivos, pruebas objetivas, ¿sí? Eso nos sirve para evaluar conocimientos. Después, describir solución, saber cómo hacer, cómo sabemos, ¿sí? Cómo el know-how. Ya sé, ya conozco que existe el pie de atún. Ahora conozco qué ingredientes lleva, ¿sí? La receta. Pues bueno, ya sé la receta. Pues, ¿qué puedo hacer? Bueno, pues a lo mejor, oye, ¿y cómo lo harías? Pues no lo sé, pero más o menos creo que podría yo hacer una pasta y luego ponerle el atún y luego, pues no sé si creo que el atún iba guisado. O sea, yo tendría que ingeniarme un poquito más. Entonces, describir solución de problemas. Todo esto de aquí es como cognición nada más, ¿sí? Cuando ya hablamos de conductas, es demostrar cómo lo haría, qué tan competente lo harías. Ya muestras una competencia al hacerlo, ¿sí? Y entonces pones a prueba en la simulación para la resolución de problemas.
No voy a mandar al niño a la tienda para que pues, me lo hagan tonto, ¿no? Pero hago una simulación aquí dentro de mi salón de clase y veo si ya sabe hacerlo, ¿sí? Entonces, ya si lo sabe hacer, entonces ya puedo después hacer que vaya a la tienda de la cafetería de la escuela y que compren cosas. Y entonces decirles, papás, mañana que se traigan su dinero porque van a ir a la tienda, ¿sí? Van a ir a la tienda y van a ir a comprar cosas y vamos a ver si ya saben recibir el cambio, si saben cuánto cuesta cada una de las monedas, etcétera. Ya los puedo enfrentar a lo real. Entonces, ¿esto cómo se hace cuando yo ya quiero hacer esto? Pues con la observación. Con la observación. La metodología es la observación. Yo como maestro tengo que observar que lo que estén haciendo esté bien. Ah, pero entonces yo medio vi que le dieron el cambio, pero no vi si contó bien, no sé qué. ¿Qué pasa? Que entre más subamos en esto, vamos aumentando, sí, la calidad profesional de la persona, pero también la subjetividad de la prueba, ¿sí? Cada vez es más subjetivo, porque yo pude haber visto que medio le dieron el cambio y se lo dieron mal y no contó bien, y a lo mejor al niño se le cayeron 2 pesos, y yo no me di cuenta de eso, ni él tampoco, y entonces cuando yo hago mi cuenta digo, oye, ¿no sabes qué? Lo hiciste mal, no supiste recibir el cambio, no sabes restar, no sabes sumar, y le pongo al niño una mala calificación cuando en realidad no fue así, ¿sí? Entonces, sí tenemos que preguntarnos realmente si lo vamos a hacer. Eso es subjetivo, tratar de hacer lo más objetivo posible. Y para eso es que nos sirven los instrumentos que les voy a contar a continuación, que ustedes conocen perfectamente, que ustedes han utilizado y que lo saben. Nada más vamos a recordar y refrescar este conocimiento sobre estos instrumentos. El primero es la pobrecita lista de cotejo. Y digo pobrecita porque, ay, pobres. Todo el mundo dice, hay una lista de cotejo. Ay, no. Lleguemos a la rúbrica, porque la lista de cotejo no sirve para nada. Pues no, oigan, la verdad, pobrecita, porque sí sirve y mucho. Sirve y mucho, ¿por qué? Fíjense que es un listado de aspectos importantes que nos ayudan a valorar la presencia o ausencia de estas cosas importantes. Nada más y nada menos. O sea, la verdad es que nos da una información muy rápida, nos puede dar una información muy veraz, es muy fácil de utilizar, es muy fácil de crear, ¿sí? Porque tenemos cuáles son los aspectos importantes de esto que estoy enseñando. ¿Qué es lo importante de esto que estoy enseñando? Y sobre eso me voy. Este es el criterio, esto es lo que tengo que poner, esto lo tiene el niño o no lo tiene, punto. El niño llega a clase con ganas, con gusto, sí o no, punto, no hay más, ¿sí? Participa en clase, si el niño estuvo callado, si sí participó, pues yo aquí pongo rápidamente, ¿sí? No me tardo nada en hacer mi lista de cotejo. Quiero poner una observación, se vale poner una observación, ¿sí? Después la quiero utilizar varias listas, juntar todas mis listas de la semana y dar una calificación a los padres de familia para que estén tranquilos y sepan, pongo puntuaciones, no pasa nada, ¿sí? Pero utilicemos la lista de cotejo porque es muy buena, es un instrumento muy fácil, muy rápido, muy dinámico, que nos ayuda muchísimo, ¿sí? A poder, pues, realmente tener una evidencia, ¿sí? Nos sirve muchísimo tener evidencia de todo lo que hacemos en clase. Entonces, usemos la lista de cotejo, sin miedo. Incluso, enséñele a los niños a usar la lista de cotejo, a los jóvenes a utilizar la lista de cotejo en su persona, en su auto evaluación. ¿Participaste hoy o no? ¿Sí? ¿No participaste? Pues ponte no. Oye, yo tengo que sí, ¿por qué no? Pues aquí está la diferencia, ¿sí? Este día no participaste. ¿Por qué te estás autoevaluando bien en participación cuando no abres la boca? Y además estás dormido, ¿sí? Y se ve que traes audífonos o no sé, ¿sí? Entonces, realmente eso nos sirve como evidencia. Entonces, utilicémosla. Además, la podemos utilizar para que ellos evalúen a sus compañeros. El equipo, ¿cómo ha ido mejorando en el año? Empezó el equipo trabajando muy bien, ahora fulanito ya no trabaja. Enseñen a utilizar la lista de cotejo para evaluar a sus compañeros. Rapidísimo, y es muy práctica, muy rápida y fácil de hacer. Entonces, pues qué padre, ¿no?
Características. Su formato es muy sencillo. ¿Lo vieron? Aquí está. ¿Qué es lo que tiene? Tiene aquí nada más el indicador. Tiene un sí y un no. ¿Qué es un sí y un no? Es una medida nominal, ¿se acuerdan? Falso y verdadero, sí, no. Presente o ausente la característica. Incluso puede ser en proceso, ¿sí? Incluso pueden poner en proceso. Perdón, ¿alguien me quería preguntar algo? Sí. Sí. ¿Alguna característica en especial de la actividad que se le encargue al estudiante para que se pueda utilizar esta lista de cotejo? Vaya, un ejemplo. Si lo aplico para revisar un informe, uno de los criterios que pongo es, ¿utiliza adecuadamente los sinónimos? Entonces, yo reviso la lectura y veo que repite algunas palabras, pero una frecuencia que realmente no es muy relevante. Digamos que por ahí detecté que 3 palabras las repitió muy seguidas en un párrafo. Sí, aquí, bueno, si me voy con el criterio de sí o no, de una manera muy estricta, diría, sí, ¿está cumpliendo? No, no está cumpliendo porque sí tiene los errores, pero es algo tan, tan bajo que, bueno, aplicaría aquí esta lista, en cuál encajaría o qué podría ser, ¿no? Por eso Ahí, de ahí la pregunta exacto. de qué características debería tener una actividad para poder utilizar una lista de cotejo. Aquí, por ejemplo, es si lo tiene o no lo tiene, ¿sí? Esta lista de cotejo, por ejemplo, es muy útil cuando estamos haciendo un proyecto, una maqueta, un trabajo en equipo, en que queremos saber si realmente lo tiene o no tiene la característica. La conducta en clase, ¿sí? Ese tipo de cosas es muy fácil la lista de cotejo. Ya cuando queremos hacer un poquito más allá, llevar la evaluación un poco más allá, y queremos tener otros niveles, utilizamos otro tipo de instrumentos que vamos a ver en este momento, ¿sí? Pero la lista de cotejo, les digo, mucha gente no le gusta porque dice eso. Bueno, es que en realidad la lista de cotejo no es tan útil para mí porque no me dice qué tanto lleva. Si queremos saber qué tanto lleva de esto, pues entonces no me sirve esto es, ¿lo tiene o no lo tiene? ¿Presenta esto o no lo presenta? ¿Sí? Punto. No hay más. Entonces, la lista de cotejo es muy buena para el diario, todos los días, para lo que estamos haciendo todos los días. Y además podemos ver si hoy no presentó y ya mañana sí lo presenta. ¿Sí? El cambio se ve rápidamente. Entonces, si vamos a ponernos ya de que no, pues si tiene más de 3 o menos de 4 faltas de esto, no sé qué, ya necesitamos otro tipo de instrumento, ¿sí? En este Doctora, podríamos poner uno, por ejemplo, que fuera de 3 niveles, que fuera sí, en proceso y no. Porque a lo mejor doctora, ahí va, ¿sí? Pero no ha llegado todavía. Sin embargo, no es el instrumento que requerimos, ¿sí? Sí, doctora, en el chat preguntan si puede usarse para evaluar un producto o para una presentación. Perfectamente puede Preguntan utilizarse. también si es lo mismo una lista de cotejo que un checklist. Sí, es la misma. Un checklist y Es la lo lista de mismo. cotejo. Sí. Ujú. Ok. Hasta ahí. Ok, características de las listas. Su formato es muy sencillo, son flexibles porque incluso podemos cambiarlas. Cuando vemos que ya todo el mundo está presentando cierta característica, pues quitamos esa parte, ¿sí? Y listo. Continuamos y hacemos nuestro checklist más fácil todavía, ¿sí? Es de fácil aplicación. La información es inmediata, o sea, yo lleno mi checklist y yo ya sé qué está pasando, ¿sí? Y puedo tomar decisiones, pues prácticamente inmediatas acerca de lo que me está dando de información esta lista de cotejo. Otra cosa es que no permite calificar. Sin embargo, como les decía, si hacemos una reunión de listas de cotejo y les estuvimos poniendo numeración, porque ya supimos que nosotros, por ejemplo, para nosotros era más importante que viniera bien peinado a que no dijera malas palabras, entonces, pues bueno, yo ya le puse 5 puntos por venir bien peinado y 1 punto porque dice malas palabras. Entonces,
yo realmente ya estoy viendo y doy mi calificación, ¿no? Entonces, ese tipo de cosas podemos utilizarlas así para calificar, pero recordemos que no tenemos toda la información posible. Estamos tomando una información inmediata, rápida y si presenta o no presenta, nada más, ¿sí? No es a detalle. Entonces, esas son las limitaciones que tiene las listas de cotejo. No presenta detalle. Escala estimativa. A ver, los maestros de educación física me podrán decir, por ejemplo, aquí gradúan la presencia de un indicador mediante una escala de valoración. Aquí yo, por ejemplo, veo que esta persona pues lo está haciendo bien, yo creo, no sé, pero pues por lo que se ve y además le tomaron a ella la foto, yo creo que lo está haciendo bien, ¿no? Entonces, bueno, yo podría decir, pues ella bien, pues ella tiene medio dobladas las rodillas, la persona que está en la orilla izquierda, bueno, para mí, tiene dobladas las rodillas, esta otra persona está con las piernas abiertas, yo creo que lo está haciendo mal, no tengo idea, ¿sí? Eso es una escala estimativa. Yo puedo graduar mediante esta escala las presencias o ausencia del indicador que yo estoy teniendo. Entonces, son distintas cosas que estoy utilizando, ¿sí? La escala estimativa, a diferencia de la rúbrica, me gradúa este indicador que yo tengo. Me lo gradúa y me dice, bueno, pues ¿esto qué significa? Entonces, permite la mejora continua porque me da haciendo una gradualidad del proceso. Como yo voy viendo cómo van subiendo, ¿sí? Puedo graficar todo esto en un momento dado, si yo lo quiero hacer. Entonces, pueden ser muy variados estos niveles que yo puedo tener de desempeño. ¿Se acuerdan de lo ordinal que vimos? ¿Sí? Estos son niveles ordinales, ¿sí? Ya tienen cierto orden. Y pueden ser de frecuencia, por ejemplo, puedo yo tener siempre, casi siempre, nunca, fulanito obedece a instrucciones, pues puedo ponerle nunca, o siempre, o casi siempre, ¿sí? Mi esposo obedece instrucciones, nunca le pondría, cosas así, ¿sí? Entonces, ese tipo de cosas son las que nosotros vamos a ir viendo y vamos a ir graduando en esto. Tenemos nuestros indicadores y después vamos a ir graduando, ¿sí? Así de simple. ¿Y qué vamos a poner? Pues una X aquí, o una X aquí, otra X acá, todo esto lo que vayamos necesitando. Pueden ser, por ejemplo, satisfactorio, de satisfacción, puede ser excepcional, limitada, insatisfactoria, la que me decían hace rato, ¿sí? De autosuficiente, no me acuerdo qué otro era. Destacado, ¿sí? Autónomo. Destacado, autónomo, etcétera, ¿sí? Entonces, ese tipo de cosas, pues bueno, son los niveles que pueden ser estos. Y esa es nuestra escala estimativa. La escala estimativa como que va un poquito más allá que la lista de cotejo. La lista de cotejo es muy simple. Nos dice rápidamente si se presenta o no se presenta. Esta nos dice en qué grado se presenta o no se presenta esa característica. También son fáciles de manejar, ¿sí? No dan detalles y además aquí hay algo que pueden producir un sesgo, ¿sí? ¿Por qué? Porque si yo no estoy muy segura de que regular, ¿qué significa regular? ¿Sí? Aquí, por ejemplo, aquí nos están poniendo 40, 20 puntos de muy bien no sé qué, ya están dando puntuaciones, etc. Sin embargo, es importante que yo sepa qué significa excelente, qué significa muy bien, porque si no, se produce un sesgo, ¿sí? Al calificar siempre hay este halo que nosotros no vemos y que en realidad a veces lo hacemos sin pensar, ¿eh? O sea, porque fulanito de tal sabemos que le cuesta trabajo e hizo el esfuerzo y no calificamos el esfuerzo, calificamos que hace deducciones matemáticas. No calificamos si hizo esfuerzo para hacer deducciones matemáticas. Aquí el indicador dice hace deducciones matemáticas. No dice se esforzó mucho. No. Trabajó muy limpio. No. Aquí no estamos calificando eso. Entonces tenemos que fijarnos muy bien y decir muy bien, excelente, ¿qué significa? ¿Sí? Significa que dio más, significa que dio lo que le pedíamos, significa qué significa eso. Entonces tenemos que tener muy claro cada una de estas cosas. La definición de siempre, bueno, siempre, casi siempre, pero medianamente satisfactorio. ¿Qué significa medianamente satisfactorio?
Si no sabemos muy bien y la persona a la que vamos a calificar tampoco lo sabe, ¿sí? Pues no va a saber a qué dirigirse. Y cuando le pongamos insuficiente, nos va a decir, oiga, ¿por qué me puso insuficiente? Ay, pues ¿por qué? ¿Por qué? ¿Sí? Tengo que saber por qué. Yo tengo que poder decir por qué. Entonces, si voy a poder decir por qué, pues entonces esta escala de estimativa me tiene que decir un por qué, ¿no? Tipos de rúbrica. Ay, perdón, no sé por qué salió esto no es. Nos vamos con la siguiente, que es la rúbrica. Está como al revés la presentación, pero bueno. La rúbrica es la que sigue, es la reina, podríamos decir. La rúbrica es la reina, porque todo el mundo, la rúbrica es una maravilla. Y sí, es una maravilla. Es una maravilla. Y la rúbrica lo que hace es valorar criterios específicos, puntualizando los niveles de desempeño. Las rúbricas valoran criterios específicos y nos puntualizan los niveles de desempeño. Entonces van un paso más allá todavía, nos pueden dar más detalles que solamente la lista de cotejo. La lista de cotejos nos dice, ¿chocó, sí o no? Sí, sí chocó. ¿Hay un golpe? Sí. ¿Quién lo dio? Punto. Ya. La escala estimativa nos dice, fue fuerte el golpe, fue débil, va a salir caro, barato, lo que sea. Y aquí en la rúbrica ya nos vamos a ir a más detalle todavía, ¿sí? Entonces, esta es la rúbrica, nos va a ayudar mucho más. Por ejemplo, nos sirve mucho, por ejemplo, cuando tenemos así, en una presentación, en algo muy interesante que queremos ver, pues ver el detalle realmente de lo que nos están poniendo, ¿sí? Entonces, cuando queremos ir muy a detalle, utilizamos una rúbrica. Rúbricas hay de dos tipos. ¿Qué pasa? Es que estaba al revés, ¿verdad? Sí. Rúbricas hay de dos tipos. La rúbrica holística y la rúbrica analítica. La rúbrica holística, también se le llama rúbrica global, ¿sí? Es una valoración general con descriptores correspondientes a niveles de logro sobre la calidad, comprensión o dominios globales. Bueno, ¿qué es eso? Bueno, en realidad lo que hace la rúbrica es que nos valora en general todo y nos da una puntuación, ¿sí o no? Todo junto y nos dice sí, no, etcétera, ¿sí? Entonces, la rúbrica holística nos sirve cuando queremos decir, ok, de esta presentación que acabas de hacer, yo te digo que estás bien. ¿Ya? ¿Por qué? Porque contienes esto. No tuviste todo esto, pues tú estuviste mal. Es todo, ¿sí? Ya no te puedo decir más. Entonces, la rúbrica holística, ¿sí? Es cuando queremos hacer una evaluación integral, completamente integral. La analítica, en cambio, divide las partes de lo que queremos dividir, y entonces separa los componentes y entonces podemos hacer una evaluación de desempeño de cada una de las partes y los componentes de aquello que queremos evaluar. Vamos a ver ejemplos. Esta es una rúbrica analítica, ¿sí? Ahí en las referencias pueden ustedes ver de dónde la tomé. Y dice ahí, rúbrica analítica para evaluar la adaptación de un cuento a una obra de teatro. Ay, perdón, esta es la holística. Ay, perdón. Hay un error aquí. Sí, esta es una rúbrica, perdón, es una rúbrica analítica también. Bueno, se las dejo, ahorita se las busco y se las enseño, debe de tenerla por ahí. Pero bueno, esta es una rúbrica analítica. Vamos a ver la analítica entonces primero, ¿sí? La analítica. Fíjense bien, aquí están las partes y los indicadores de cada una de las cosas que tendría que hacer una persona para adaptar un cuento a obra de teatro. ¿Qué tendría que hacer? Reconocer la estructura de una obra de teatro y su diferencia en los cuentos. Esquema de planificación de una obra de teatro. Borradores de una obra de teatro. Interpreta un texto adecuadamente al leerlo en voz alta. Trabaja en equipo para adaptar un cuento a una obra de teatro. O sea, todas estas cosas son las que yo digo que son lo mínimo que debe de saber. Tenemos nuestros niveles, como se acuerdan, los que habíamos visto en la escala estimativa. Muy bien, bien, regular, insuficiente. Pero adentro de cada uno de ellos están nuestros niveles de logro o de desempeño, ¿sí? En donde, ¿qué es lo que dice? Reconoce en su totalidad la estructura de una obra de teatro y las diferencias de los cuentos.
reconoce la mayor parte de la estructura de una obra de teatro y algunas diferencias del cuento. Reconoce las partes esenciales de una obra de teatro, pero no logra diferenciarlo del cuento. No reconoce la estructura de una obra de teatro y su diferenciación de los cuentos. O sea que aquí no solamente me está diciendo que es muy bien, bien, regular e insuficiente, sino que además de este indicador, ¿qué significa muy bien? ¿Qué significa bien? ¿Qué significa regular? ¿Y qué significa insuficiente? O sea, me está diciendo cada una de estas cosas. ¿Es fácil hacerlas? No. Fácil poner el muy bien y fácil poner el insuficiente. En donde luego hay trabajo es en poner el bien y el regular, ¿sí? Y muchas veces tenemos que distinguir entre diferentes características para poder poner el bien y el regular, ¿sí? ¿Qué es más importante? Esto o esto, ¿a qué le pongo más? ¿Sí? Aquí, por ejemplo, vamos a ver el de borradores de una obra de teatro. Integra borradores de una obra de teatro con todos sus elementos. Integra borradores con la mayoría de sus elementos, con pocos elementos. Fíjense bien que esta se las puse específicamente porque la verdad es que tampoco se vale eso. ¿Cuánto es la mayoría? ¿Cuánto es muy pocos? Pues quién sabe, ¿verdad? Entonces, ¿es muy fácil hacerlas así? Sí, pero a la hora de que ya estamos calificando, para mí, si yo se lo doy a otro profesor y el profesor está utilizando la misma rúbrica, pues para él pocos a lo mejor son 2 y para mí pocos son 20. No sé, ¿sí? Entonces, no se vale eso. Es mejor ponerlo numérico en dado caso, ¿sí? Que utilizar esto de pocos, muchos, etc. Eso es como una trampa que nosotros hacemos al hacerla, porque es fácil hacerlo así, ¿sí? Pero la verdad es que es mejor no utilizar esos números y poner realmente qué es lo que queremos poner, ¿sí? Doctora Entonces, Ochoa. ¿sí? Doctora Ochoa, podríamos tal vez, por ejemplo, en cada uno de esos evaluaciones o niveles de muy bien, bien, regular, por ejemplo, en lo que usted leyó ahorita que decía que cumple con la mayoría de los elementos, ponerle, por ejemplo, una escala de 80 a 90. Exacto. Entonces ya hay una clasificación numérica ahí que si alcanza a 90, bueno, va a estar en el punto más alto de la categoría de bien. Pero ya entra, por ejemplo, algo cuantitativo. ¿Qué le parece así? Claro, se puede hacer, no hay ningún problema, se puede hacer, se puede hacer. Claro que, bueno, mucha gente, pues bueno, tendría que estar contando cuándo es, sí, y realmente a veces dificulta un poco, pero bueno, pues ni modo, son cosas que hay que hacer, ¿sí? Pero sí no se vale utilizar estas cosas de pocos, muchos, la mayoría, algunos cuantos, regular, bien. ¿Por qué? Porque pues para algunas cosas, para algunas personas bien es una cosa y regular es otra, ¿sí? Y para otra persona pues puede ser que regular signifique bien, el bien para el otro, etc. Entonces, ese tipo de cosas hay que cuidarlas muchísimo cuando estamos haciendo una rúbrica. Una rúbrica es muy útil, nos da mucha información cuando está bien hecha, ¿sí? Porque cuando no está bien hecha, el problema nos pasa con todo lo que les decía. Si el instrumento no es de calidad, nos puede dar información falsa y tomar decisiones falsas, ¿sí? Y a lo mejor cambio todo mi currículum y digo, no está fallando. Y lo que está fallando es el instrumento de evaluación y no la clase. Entonces, es súper importante tener buenos instrumentos de evaluación, ¿sí? Ya ustedes verán en otras sesiones, pues, cómo se hacen los instrumentos de evaluación, cómo deben hacerse, etc. Aquí hay otro ejemplo de analítica. Ahorita les busco el de la holística, perdón, ¿eh? Por ejemplo, dice, no existe motivación del proyecto. No existen actividades motivadoras y o los documentos, imágenes. Bueno, esto es para tener un proyecto de investigación.
No existen actividades motivadoras y los documentos, imágenes, videos que acompañan al proyecto no son accesibles. Perfectamente claro. Se presenta una actividad motivadora y en gran parte del documento, imágenes y videos que acompañan al proyecto. No son accesibles. Y después dice, se presentan varias actividades motivadoras durante el proyecto y la gran mayoría de los documentos, imágenes y videos que acompañan son accesibles. ¿Qué quiere decir? Pues está claro, ¿sí? Yo podría calificar algo con esto. Yo estoy entendiendo muy bien lo que quieren decir. Aquí debe haber varias actividades. Aquí solamente una, ¿sí? Y no importa si las imágenes que se acompañan son o no accesibles. ¿Por qué? Porque dice y o. Pero lo más importante es que hay una sola actividad. Lo siguiente es que haya varias actividades. Y si son accesibles o no, pues qué bueno, ¿sí? Aquí dice, deben de ser accesibles. Entonces, deben de ser accesibles. Entonces, para llegar al 3, debo tener varias actividades y que todas sean accesibles. Todos los documentos sean accesibles. En el 2, pues aunque sean accesibles, si solamente tengo una actividad, ¿sí? Entonces, ya estoy en el nivel 2. Entonces, está fácil calificar con esta rúbrica que es analítica, ¿sí? Y después, un excelente trabajo. Se presentan actividades motivadoras a lo largo de todo el proyecto y todos los documentos, ¿sí? Son accesibles. Entonces, no solamente son todo esto, sino que todo es accesible, todo lo que acompaña lo puedo ver y tengo en todo el proyecto actividades motivadoras. Entonces, ya puedo yo muy fácilmente calificar con esta rúbrica. ¿Por qué? Porque todo el mundo lo entiende. Vamos a ver características y ahorita les busco, es que debe de estar en otro... Quiero comentar algo. ¿Alguien quería participar? Adelante, ingeniero Leo. Sí. Sobre la rúbrica sí la podría regresar, solo para ejemplificar la situación. Sí. Ajá. Aquí, en el excelente trabajo en el 4, ahí se ve que está contemplando absolutamente todos los elementos de ese primer criterio. Pero, ¿qué sucedería? O bueno, y esto es lo que me ha pasado algunas veces. Digamos que en este ejemplo, se cumple todo lo que dice, se presentan actividades motivadoras a lo largo de todo el proyecto y todos los documentos, imágenes, pero resulta que no me incluyó los videos. Pues aquí ahora tiene que incluirlos. Y entonces, y ahí es donde me atoro porque digo, bueno, ¿y en dónde lo voy a asignar si le puse yo esta rúbrica, ¿no? ¿Cómo se podría solucionar una situación como esta? Bueno, ahí también ya va a depender de, pues, un poquito de la subjetividad, ¿sí? No podemos hacer totalmente un instrumento perfecto ni que sea 100% objetivo. A veces la calificación también lleva una partecilla de subjetividad que es necesaria a veces, ¿eh? Y les voy a decir por qué. Porque como no todo es perfecto y las cosas que nos entregan tampoco son perfectas, ¿sí? Ahí sí tenemos que entrar un poco nosotros con nuestro criterio y decir, bueno, ok, no vienen videos, pero aquí dice documentos, imágenes que sean accesibles. ¿Y qué es lo más importante aquí? Pues que sea accesible, ¿no? No tanto que traiga todos los videos y todos los documentos, sino la accesibilidad de ellos. Entonces, también tenemos que poner un poquito de nuestro criterio y utilizar un poco de flexibilidad. Y ya veremos nosotros qué es lo que... En ocasiones, nosotros quisiéramos decir, es que tendría que ser el instrumento perfecto, que nos midiera todo, que nos hiciera... Eso no existe. No existe en ningún instrumento de ese tipo, ¿sí? Tenemos que cuando lo hagamos, pensar muy bien cuáles son las causas que nos pudieran pasar. Y miren, una cosa que yo estoy viendo en esta rúbrica y que es importante, a lo mejor yo tendría que tener otra característica. Una que sería actividades motivadoras y la otra es documentos de imágenes y videos y su accesibilidad. Sin embargo, ya la rúbrica se me haría muy extensa, ¿sí? Y muy difícil de calificar. Entonces, sí tenemos que tener como que esa flexibilidad y sí, a veces, pues, ¿qué le pongo? Pues bueno, también ya tendría que entrar ahí
el criterio. Si el trabajo está muy bien y lo único que le faltó fue un video, bueno, pues a lo mejor es un excelente trabajo. O no lo ha conseguido, ¿sí? O sea, lo ha conseguido, está bien, pero pues no tiene el video que necesitábamos, pues ahí está. Entonces ya entra un poco, pues, el criterio del profesor, que también es importante. Y esa subjetividad con la que tenemos que, les digo, lo bueno de estar en un aula de clases es que conocemos a nuestros alumnos y sabemos cómo se están comportando. Si esto fuera, por ejemplo, y que sucede, les voy a decir, sucede. Nosotros, por ejemplo, hacíamos rúbricas para evaluar, por ejemplo, los exámenes orales que hacíamos para la gente que iba a acreditar una licenciatura en el Ceneval, ¿sí? Y había ciertas rúbricas, había una rúbrica para el trabajo, había una rúbrica para el examen oral, pues para tener evidencias de todo lo que pasaba. Y pues les voy a decir que sí había diferencias entre lo que ponían, y por eso es que poníamos 3 personas siempre números impares. ¿Para qué? Para que pudiéramos nosotros hacer una... Porque pues algunos nos ponían que era un excelente trabajo y otro que lo había conseguido, y otro que lo había conseguido, y entonces pues decíamos, pues es que lo consiguió, no es que hizo un excelente trabajo, ¿sí? Entonces nos íbamos con la mayoría. Pero realmente quién tenía la razón en ese momento, pues bueno, no lo sé, ¿sí? Y tratábamos de que todos nuestros indicadores fueran casi perfectos. Y estábamos cambiándolos y que nos dijeran y que esto y que nos... Pero no hay un instrumento perfecto, es la verdad. La verdad es que a veces tiene que entrar la subjetividad. No quiero decirles con esto que no se pueda. A lo mejor sí se va a poder algún día, pero en este momento yo veo que es muy difícil que tengamos algo perfecto porque hay muchísimas variables que pueden interferir. A lo mejor todo esto está muy bien, ¿sí? Pero estaba tan sucio que ni pudimos ver si realmente era o no era. Bueno, pues entonces, ¿qué le pongo por suciedad? Ni siquiera pude ver las actividades, no sé qué hizo. Pues entonces ya veré qué califico, ¿sí? O sea, no le voy a decir, ¿sabes qué? Ni siquiera pude llenar la rúbrica porque está muy sucio el trabajo. Está reprobada por eso. Entonces, son cosas que van pasando porque son muchas variables, muchas cosas que pudieran suceder. Esa es la verdad y eso es lo que, pues sí, tengo que decírselos realmente porque es lo que sucede. No es que así sea, ¿sí? Bueno, vamos a ver las características. No sé si con eso, maestro, le quedó claro o realmente Bueno, creo que no fue la respuesta que esperaba, pero... bueno, en parte sí, porque lo que yo suelo hacer en este caso, digamos, si para mí los videos fueran muy importantes, entonces lo que yo podría hacer es asignarle otra ponderación y en una observación decirle, los videos realmente eran muy importantes para ello, bueno, hacer un comentario, una observación al alumno, ¿no? Porque no le puedo asignar la alta calificación, pero le justifico el por qué le estoy asignando uno en el que aparentemente no cuadra con su trabajo, ¿no? Se lo estoy explicando. Es lo que yo hago en estos casos, ¿no? Yo quisiera comentar algo, ¿no? Al respecto, yo creo que allá desde el inicio, cuando haces tu planificación, hay que cuidar los criterios de evaluación, que sean coherentes, lo que realmente quieres, cuál es el propósito de la evaluación y lo que quieres evaluar, y que sean coherentes con lo que se está enseñando. Entonces, sí, aquí como dicen las características de la rúbrica, consume más tiempo de elaboración por lo mismo, porque hay que cuidar esos detalles. Y tampoco manejar mucho lenguaje ambiguo, de tal manera que a la hora que expliques al alumno, le des su retroalimentación, pues tampoco él entienda que es por qué sacó excelente y también por qué sacó suficiente. Ese es mi comentario, es mi opinión. Gracias. Así es. Realmente en eso se resume todo. Realmente ver para qué vamos, cuáles son nuestros criterios. Por eso les decía allí, desde la planeación, saber cómo voy a calificar. Porque con esos criterios yo me debo de ir durante todo el curso viendo qué es lo importante realmente de este curso y qué es lo importante que tengo que calificar. Yo Muchas gracias. quiero comentar algo al respecto. También aquí es importante el hecho de que tengamos una buena rúbrica no significa que represente o garantice la calidad de lo que va a tener el alumno como aprendizaje. Entonces, checar que el trabajo, que videos, que todo eso. Entonces, también sería como ponerse la soga al cuello al mismo maestro de tanto que tiene que evaluar, calificar, sino lo que garantice
que realmente le pueda ser útil al alumno para que luego lo ponga en práctica, ¿sí? Ahí tiene que ver, si 3 cosas me garantizan esto, o podrían garantizar de alguna manera al alumno que va a llegar a este punto, adelante con esas 3 y no poner tantas, porque entonces de eso es lo que se están quejando los alumnos, de tantas actividades que a veces no le encuentran sentido el por qué hacerlas. ¿Dónde las voy a aplicar ahorita? ¿Cuándo las voy a aplicar? Si siento mucha teoría y no veo el resultado. Es mi comentario. Sí, realmente no hay que exagerar en nada, la verdad, siempre mínimo, lo mínimo es mejor. Aquí, sobre todo en evaluación, entre más simple, en todo, entre más simple el lenguaje, entre más simple el trabajo, entre más simples los criterios, ¿sí? ¿Para qué? Pues para que todo el mundo los pueda, pues no solamente tener, sino que los pueda captar, ¿sí? Bueno, ¿qué hace la rúbrica? Pues identifica los objetivos con claridad, muy bien, ¿sí? Permite ofrecer una retroalimentación, lo que otras... Te escuchamos. Ya no se escucha, Claudia. ¿No se escucha? A ver, ¿ya me escuchan? Sí. ¿Sí? Sí. Como que se había desconectado. Permite ofrecer mejor retroalimentación, ¿sí?, a los alumnos, disminuye la subjetividad, se puede emplear múltiples niveles de evaluación, así, y consume mucho tiempo en su elaboración. Eso sí, hay que pensarla muy bien, que la vean otras personas, que la revisen, incluso vale la pena a veces hacerla con los alumnos, ¿sí? Oigan, vamos a hacer este proyecto, vamos a hacer la rúbrica de evaluación, vamos a ver cómo lo vamos a evaluar, para que todos entiendan qué es lo importante de ese trabajo, cómo se va a calificar y que ellos mismos se puedan dar su retroalimentación y ellos mismos puedan ir haciendo un checklist casi de esto es lo que estoy teniendo, esto ya lo cumplí, esto lo voy viendo, esto no sé qué, esto me falta cuando estén haciendo el trabajo. Y eso les ayuda muchísimo porque van aprendiendo qué es lo importante del trabajo, ¿sí? Entonces no se van con ponerle florecitas y estampitas y no sé qué a las hojas, cuando en realidad lo importante es el contenido del trabajo. Entonces, ese tipo de cosas ayuda muchísimo. Doctora. Sí. Perdón que la interrumpa. ¿Podría yo comentar algo que tal vez pueda, claro, por favor, pueda enriquecer esta charla? En el caso, por ejemplo, de las rúbricas para alumnos de los primeros grados, es como orientarlos a cómo se hace, por ejemplo, un ensayo, cómo se hace un portafolio, cómo se hace un mapa mental, y ir calificando, ir evaluando a partir de diferentes criterios sus trabajos. Pero incluso se acostumbra a que un requisito es que tenga portada, que tenga el nombre de los amigos, los compañeros del equipo, que tenga el nombre del maestro, que tenga fecha, que tenga el logotipo, etcétera, ¿no? Para que el trabajo se vea académicamente profesional. Y luego incluso hay un criterio que generalmente utilizamos, que es el de la gramática, la ortografía. Entonces, esos criterios y otros muy elementales que tienen que ver con funciones cognitivas básicas, como de recuperación de datos, etcétera, que son muy elementales, van avanzando y se van reproduciendo en las rúbricas en la medida en que los chicos van subiendo de grados. Pero, por ejemplo, cuando ya están utilizando algunas funciones cognitivas más elevadas, donde tienen ya que evaluar, tienen que proponer, tienen que ejecutar, por ejemplo, con los proyectos integradores. Entonces ya las rúbricas, a veces yo creo que ya no es necesario estar otra vez con lo de las fallas de ortografía como un criterio de evaluación, estar con que si tiene portada o no tiene portada, porque son cosas que repetitivamente ya han estado haciendo en los grados primeros, y a este nivel ya, digamos, de quinto cuatrimestre para arriba, ya lo saben, que un trabajo profesional debe incluir esas cosas. Y entonces sí, ya concentrar la rúbrica en aspectos más profundos, de mayor trascendencia académica,
en cuanto a lo que se refiere al aprendizaje. ¿Qué opina usted de esto, doctora? Pues la lista de cotejo, por ejemplo, para lo primero que usted me estaba diciendo, es perfecta. ¿Tiene o no tiene el título? ¿Tiene o no tiene el nombre del profesor? ¿Tiene o no tiene el nombre de la escuela, el logotipo, todo lo que se utiliza? ¿Sí? El nombre de los compañeros. Una lista de cotejo rápida. Una escala estimativa, a la mejor para la ortografía y la gramática. Ya después, cuando están en niveles superiores, les ayuda a tener esa lista de cotejo que pueden ir, ay, no me faltó nada en la portada, ya tiene todos tiene el índice, tiene todo esto, ya tiene las partes principales, bueno, ahora me voy a la rúbrica de contenido, ¿sí? Entonces ya es una rúbrica más desarrollada en donde yo ya puedo ver con mi alumno. Entonces, podemos utilizar distintos instrumentos para cada una de estas cosas. Y claro, ya al final, pues bueno, ya no van a necesitar esas partes, siempre y cuando no se les olvide, porque a veces... Oiga, doctora, perdón, que la interrumpa nuevamente. Sí. Entonces, en ese caso, podría asumir yo, si quiero, ¿verdad? Si quiero, porque usted da recomendaciones nada más, en un momento dado utilizar las dos, o sea, la lista de cotejo para checar este aspecto de que si trae la fecha y todo eso, y que la portada, etcétera, y luego utilizar otra que sea la rúbrica ya específica, ya más profunda, más interesante, sobre el contenido. Así es, trabajo. Sí, claro que sí. Muchas gracias. Eso gracias, es una doctora. recomendación. Luego, bueno, estos son puntos importantes sobre todos estos instrumentos que acabamos de mencionar, la lista de cotejo, la escala estimativa de apreciación y la rúbrica. Sí, muy importante, claridad de los indicadores. Una cosa importante de los indicadores es que deben de ser observables. Todo indicador que nosotros vayamos a poner tiene que ser observable, ¿sí? ¿Por qué? Porque si no lo podemos observar, pues no lo podemos medir, no podemos saber si está presente o no, ¿sí? Si yo digo, tiene un alma noble, pues quién sabe, ¿sí? La verdad, yo no puedo saber si tiene un alma noble o no tiene un alma noble, pues porque no lo puedo ver, ¿sí? Tiene que ser observable, ¿sí? Si yo digo, el alumno le presta los lápices a su compañero, pues ya es otra cosa, diferente, ¿no? Pero pues que tenga un alma noble, pues quién sabe, ¿no? Entonces sí tiene que ser observable, tienen que ser bien redactados, deben ser claros, evitar sesgos, ¿sí? A veces ponemos sesgos que son importantes, sesgos de discriminación, sesgos de cualquier cosa que pudiéramos tener ahí, que pudiéramos favorecer a una población y no a otra, ¿no? Entonces tenemos que tener cuidado ahí de evitar sesgos. Evaluar únicamente lo más representativo, porque si no nos pasa lo que nos decía la maestra Rosario, tenemos una cantidad de cosas que nosotros mismos nos metemos en un problema enorme de todo aquello que estamos evaluando. Porque tenemos unas rúbricas de 1.000.000 de cosas y que nada más de ver la rúbrica nos da flojera. Y si tenemos 100 alumnos, decimos, Dios mío, 100 de estas, ¿cómo me las voy a echar ahorita? ¿Sí? Y mañana tengo que entregar calificación y el acta y subir no sé qué y poner no sé qué, me quiero morir. Entonces, antes de que muramos nosotros, antes de que nos hagamos el harakiri, pues evaluar únicamente lo más representativo, ¿sí? Para que ni ellos se mueran ni nosotros y continuemos en esta vida. Elaborar la realidad. Perdón, quiero hacer un comentario con respecto a lo que usted estaba comentando en estos momentos. Por eso es muy importante que también definamos claramente la actividad que vamos a dejarles, con todos los puntos bien específicos también, porque de ello pues va a depender lo que vamos a calificar, ¿no? Si no está clara la actividad y no tenemos claros esos puntos específicos, entonces ahí es donde después empiezo a divagar, ¿no? En mi rúbrica o en mi lista de cotejo, ¿qué más le pongo, no? ¿O qué más le evalúo? Y a veces ponemos cosas en el instrumento que no estaban en la actividad especificadas, ¿no? No, y al revés, es que hay que hacerlo al revés, fíjense. Hay que hacer primero las rúbricas de aquello, o sea, ya tenemos los contenidos que vamos a dar de clase, ya sabemos qué vamos a dar. Ya sabemos qué es lo importante de eso. Pues hacemos nuestras rúbricas, nuestras listas de cotejo, lo que necesitemos hacer, nuestros instrumentos de evaluación para eso. Y sobre eso hacemos la actividad. Bueno, ¿y qué actividad podría yo poner para poder evaluar esto? ¿Sí? Que sea una actividad lógica y que me dé la información que yo necesito. ¿Sí? Entonces, elaborarla al realizar la planeación es otra cosa, ¿sí?
Entonces, esto es importante. Desde la planeación, yo voy a elaborar esto. Y ya tengo yo mis indicadores puestos. Entonces, ya sobre eso, pues hago la actividad y no al revés. ¿Sí? Decidir el momento en que se presentará a los estudiantes. Se va a trabajar con ellos, se les va a dar antes, ¿sí? Lo mejor es dárselas antes. ¿Por qué? Porque todos tenemos derecho a saber cómo nos van a evaluar. Ay, no, no se las voy a dar porque así van a saber qué les voy a... Pues sí, eso, para eso es, ¿sí? Para eso es. Ellos deben de saber qué se les va a evaluar. Entonces, es bueno dárselas antes. Y además también saber si se va a utilizar para autoevaluarse, para evaluar a sus compañeros o para que nosotros solamente evaluemos a ellos. Entonces, debemos de saber cuál va a ser el momento y cuál va a ser el uso que le vamos a dar a esos instrumentos. Y los niveles y descriptores deben de ser de fácil comprensión para alumnos y docentes y que todo el mundo entienda, ¿sí? De qué está hablando, porque, híjole, a veces lee uno el descriptor y dice, ¿este es el examen o de qué se trata? Si me califican, o sea, si entiendo el descriptor, ya pasé el curso o qué. La verdad es que no entiendo qué me están pidiendo aquí. Entonces, sí tenemos que tener esa idea de que todo mundo comprende. Léales la rúbrica a los alumnos. A ver, esto quiere decir esto. ¿Ustedes están entendiendo esto? Sí, perfecto. Entonces, aquí la dejamos así. No, es que no se entiende eso. Se entiende que cambiemos la redacción en este momento. No pasa nada, ¿sí? Vamos a cambiar la redacción y en este momento lo hacemos. Y entonces ya se van todos ustedes con su rúbrica entendida. Pero ya todo el mundo sabe qué tiene que hacer. Y no me vengan con que no entendí. ¿Sí? Ahora sí ya todo el mundo entendió. Entonces ya no hay más. Y nos quitamos de un problema muy grande, ¿no? La verdad, de que no entendieron, de que no supieron hacerlo. Eso es muy importante también. Y pues bueno, eso es todo lo que les dejo hasta hoy. La verdad, me llevé un poquito más del tiempo. La verdad es que me estoy dando cuenta de una cosa porque faltan las referencias. Creo que puse otra versión de la presentación. ¿Les parece si se las cambio? Les pongo la rúbrica holística, les pongo las referencias y se la paso al doctor Castillo para que se las pase a ustedes, por favor. Sí, de hecho, debe estar aquí en la computadora en otro archivo, pero pues bueno, yo nada más me resta agradecerles, ahí les dejo mi correo y pues estoy a sus órdenes para lo que requieren. Muchísimas gracias. Muchas gracias, doctora Claudia. Como siempre, muy interesante y retador algunos aspectos que nos has presentado esta tarde y que seguramente algunas de las sugerencias y recomendaciones que nos has dado les vamos a aprovechar, estoy seguro, para la creación y el trabajo que van a hacer los maestros de la universidad en la elaboración de sus instrumentos de evaluación en los talleres que vamos a iniciar el día de hoy con las áreas de formación sociocultural e inglés que hoy iniciamos en un rato más y el día de mañana con las demás carreras. No sé si hubiera alguna pregunta, sé que tienes otro compromiso, te agradezco. Si hubiera alguna otra pregunta por parte de los asistentes, puede abrir el micrófono rápidamente y hacerla directamente para cerrar ya esta parte. Bueno, me dicen muchas gracias, doctora, todo muy claro. Muchas gracias, doctora Claudia, saludos. Y así muchas cosas que están escribiendo en el chat, Claudia. Pues, te agradezco mucho. Estoy a sus órdenes y que les vaya muy bien. Sí, muchas gracias. Que les salgan muy bien todos los instrumentos. Bueno, y esperamos nos puedas compartir la presentación para que claro que sí, hacer llegar a ellos. Muchas gracias y buenas tardes.